por favor. Ahora que dejaste de compartir pantalla, pero como estabas haciendo antes que compartías pantalla, dentro, viste que hay abajo como una especie de menos y más que habla de un porcentaje. ¿Lo llegas a ver abajo? En el Power. O sea, ¿vuelvo a compartir de vuelta? ¿Hago eso mismo? Sí. Donde estabas podías seguir perfecto con lo que te decía. Igual es un detalle, si no está no pasa nada. Pero se ve un poquito más grande. Ahí está. Ahí está. Ahí debajo a la derecha, donde está el menos, después hay un botón que es como una especie de pantallita, como una pantalla de esas plegables. Si tocas esa... No, del otro lado, o sea, a la izquierda del porcentaje. Para mí es una copita. Sí, bueno, pongamos. Para mí es como esas pantallas de los proyectores que se desenrollaban antes en los colegios, claro, tal cual, de las que se estiran. No, pero sin tocar el porcentaje, al costado del menos, sí. el primer botón que aparece es ese. Sí, ¿sabes cuál es la cagada con esto? Que yo tengo un Word, lo dejo de ver, digamos, ¿me entendés? Ah, está bien, entonces, déjalo así. ¿Me explico? Sí. Perfecto, no hay inconveniente. Como lo tengo como machete, digamos, entonces me sirve ahí para saber. Bien. Bueno, cuando quieras, vamos 7 minutos atrasados, cuando vos me digas. Epa, igual no te vamos a sacar tiempo, tranqui. Dale, no, pero arranquemos. Sí, porque ya es verdad, ya pasó bastante. Así que bueno, nuevamente los saludo muy rápidamente a todas y todos los presentes y bueno, brevemente no vamos a hacer una presentación muy formal. Jorge, además de ser investigador del CONICET, con una trayectoria muy importante en lo que tiene que ver con la historia de las expresiones, no solamente en Argentina, sino también ha trabajado en España y en otros países. Es amigo y es un colega con el que hemos compartido muchos proyectos. Él trabaja muchos temas relacionados con la historia de las prisiones, en particular hoy va a hablar de un periodo bastante reciente. Y bueno, simplemente agradecerle a Jorge la presencia y comentarles brevemente que la dinámica es, él va a hacer una presentación, tratemos que más o menos no pase los 50 minutos, una hora, una cosa así, y después abrimos a preguntas, comentarios, como para ordenar un poco la exposición. Así que Jorge, gracias nuevamente y te escuchamos. Sí, soy tan primitivo que no puedo, ahora no sé cómo hacer para ver la pantalla, pero bueno, no importa, ya. Ahí está. Bueno, nada, sí, por lo menos puedo verlas un poquito las caras. Nada, buenas noches, muchísimas gracias Hernán por la invitación a contarles un poco las cosas en las que ando metido, investigando, y bueno, en el marco de esta prestigiosa cátedra en la que sos ahí el conductor. Yo voy a ir hablando con ustedes, voy a ir mostrándoles un pequeño PPT que tengo ahí armado y un machete que me sirve como de guía, así que por ahí sepan disculpar si en algún momento me voy frenando y eso. Bueno, ahí está un poco la idea de la exposición, es todo muy breve, en el tiempo que me asignó Hernán, ver la situación carcelaria previa al peronismo. Punto 1, el punto 2, breves aspectos de la reforma carcelaria peronista. 3, el debate historiográfico. Y 4, una agenda de trabajo a futuro. Esperen un segundito. Como siempre, una nota aclaratoria. Bueno, si bien vengo trabajando estos temas hace unos años, continúo trabajando estos temas. No sé si los decepcionaré o no, pero tengo muchas más dudas que certezas, digamos, ¿no? Y sobre todo muchas más preguntas que contundentes afirmaciones. Así que si vinieron a buscar contundentes afirmaciones, tal vez no es el lugar más indicado. Y sobre todo es eso, me interesa presentarles un poco mi mirada, mi opinión sobre aquella reforma penitenciaria peronista. A mi humilde juicio, tal vez me atrevería a señalar la última reforma penitenciaria que se hizo en serio en este país, y una agenda de trabajo sobre todo, ¿no? Que me interesa, insisto con esto,
en el tema de las prisiones en la historia argentina, es muchísimo más lo que no sabemos que lo que sabemos, digamos, ¿no? Más allá del desarrollo de la historiografía en las últimas décadas, etcétera, 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 que hay gente muy destacada trabajando en ello, creo yo que es muchísimo más lo que nos falta saber que lo que realmente conocemos. Así que, insisto con esto, la idea es presentarles algunas cosas que vengo trabajando y una bolsa de dudas, de preguntas, de interrogantes. Y lo último también para delimitar el objeto de estudio, además de la reforma carcelaria peronista, básicamente yo me centro en esa reforma orientada hacia la población penada masculina adulta, digamos, ¿no? Eso lo quiero aclarar, o sea que en mi exposición no va a aparecer la cuestión del castigo femenino y la cuestión del castigo de los menores, porque en esa época seguían lógicas diferentes, ¿eh? Así que en todo caso, simplemente lo aclaro. Bueno, vamos rapidísimo. La situación penitenciaria argentina previa al peronismo. Ahí está, ustedes ven el PPT, la creación de la Dirección General de Institutos Penales, en adelante diré la DGIP, para hacer economía de palabras. Vamos a ver un poquito, cuál es lo que me interesa en esta brevísima parte es, bueno, que veamos un poco el panorama que se encuentra Pettinato, Roberto Pettinato, que fue el gran reformador carcelario del peronismo, cuando asuma la Dirección General de Institutos Penales, allí por el año 1947. Recordemos, la Dirección General de Institutos Penales es lo que hoy conocemos como el Servicio Penitenciario Federal. Entonces, en este brevísimo pantallazo, a eso me quiero referir. Más o menos para ver una foto de lo que encuentra Pettinato cuando llega a la dirección máxima de las cárceles, digamos, ¿no? Bueno, la DGIP fue creada en el año 1933 durante la llamada década infame o de la década de la restauración conservadora. Se sancionó la ley 11.833 de organización carcelaria y régimen de la pena, que dispuso, entre otras cosas, varias cosas, solo menciono 3, el establecimiento de un régimen progresivo de cumplimiento de la pena, esta idea de que el penado iba atravesando diversas etapas hasta lograr la liberación condicional y o la liberación definitiva. Registren esto, seguramente muchos de ustedes y muchas de ustedes están especializados en el campo del derecho penal, con lo cual ustedes sabrán que esta idea del régimen progresivo tiene un gran, no me gusta la palabra tufilio porque parece despectiva, tiene un aire a lo que es la ley 24.660 hoy en día vigente, digamos, ¿no? La idea de la progresividad de la pena, ¿no? Estas cosas no son un invento de la década del 90 cuando se sancionó esa ley, sino que ya viene de larguísima data, ¿no? Entonces, cuando se sanciona la ley 11.833, establece, entre otras cosas, estas 3. El establecimiento de un régimen progresivo de cumplimiento de la pena. 2, la creación, funciones y presupuesto del organismo que se encargaría de centralizar las prisiones, la DGIP, y le asignaba presupuesto y personal. En ese entonces el decreto hablaba de 9 personas. Y como tercer punto, un vasto plan de construcciones carcelarias que se realizaría en el corto plazo, vinculado con ese régimen progresivo, esas distintas etapas por las que iba a ir atravesando el penado a través del buen comportamiento, de la educación, del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos datos. Cuando asume Pettinato en la dirección general, esta contaba con una 20 de establecimientos, ustedes saben, en la capital federal. El principal sigue siendo hoy en día, es la cárcel de Villa Devoto, creada en 1927. La DGIP tenía jurisdicción o abarcaba las cárceles de la capital federal y de los territorios, los entonces territorios nacionales, que muchos años después, muchas décadas después, se van a provincializar. Misiones, Formosa, Chaco, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Recordemos que al ser un sistema federal, la mayoría de las provincias tenían sus propios sistemas penitenciarios. No todas, pero la mayoría de las provincias tenían sus propios sistemas penitenciarios. La DGIP eran las cárceles de la capital y de los territorios nacionales. Yo como no las estoy viviendo, y cualquier cosa me avisan. No sé si se cortó, yo sigo hablando como loco, malo, solo, etcétera, digamos, pero cualquier cosa me avisan, ¿ok? Tranqui, te aviso y en caso de emergencia te mando WhatsApp, Jorge.
Tranqui. No, es que el teléfono lo desconecté, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuántas personas se encontraban presas más o menos en esta época? El tema de los censos, con el colega y amigo Hernando Laeta escribimos algunas cosas al respecto. La estadística fue una pata floja durante muchas décadas en el mundillo penitenciario, pero para 1906, en el 1906 se hace el primer censo carcelario nacional. Lo impulsa un señor que se llamaba Antonio Balbé, que era el director de la Penitenciaría Nacional, fue la gran cárcel modelo de la Argentina durante casi un siglo, estaba allí en Coronel Díaz, en Las Heras y Coronel Díaz. Y ese censo, impulsado por el director Antonio Balbé y a expensas del entonces presidente Figueroa Alcorta, bueno, la idea es, bueno, tenemos que saber un poco el escenario en el que nos estamos moviendo. Si queremos impulsar una reforma carcelaria, tenemos que saber cuál es el escenario sobre el cual hay que trabajar. Entonces, ese censo se elaboró un cuestionario enorme, digamos, y se envió a todas las provincias, territorios nacionales, etcétera, pidiéndoles que lo completasen y enviasen la información, digamos, ¿no? Bueno, de ese censo rapidísimo, se sabe, más o menos 60, se calcula que hubo alrededor de 60 establecimientos, cárceles, prisiones, no vamos a meter con los nombres técnicos, pero más o menos había 60 espacios de reclusión, 2 faros, como llama Lila Caimari, la historiadora más destacada en el tema de las prisiones, ¿no? La historiadora argentina más destacada en estos temas. Habla de los faros de modernización punitiva, que era la Penitenciaría Nacional, creada en 1877, y el presidio de Ushuaia, en Tierra del Fuego. De ese censo se infiere que muchos de los establecimientos están en estado ruinoso arquitectónicamente, que no hay talleres, recordemos siempre esta idea, el trabajo era como la piedra angular de la recuperación, de la resocialización, de la reinserción social del penado. Entonces, muchos de ese censo, esa foto que se obtiene es que muchos están en estado ruinoso, estética y arquitectónicamente, que no hay talleres, que no hay escuelas, que no hay capillas. También me parece interesante esto, rapidísimo, para pensar los límites, cuando uno piensa la religión, el dispositivo, estas palabras, ¿no? Digamos, el dispositivo religioso, bueno, uno lee ese censo y tal vez, no sé, un director de prisión de Santa Fe dice, bueno, viene un cura una vez por año y si alguien quiere, da misa, digamos, ¿no? Como también para matizar esta idea, ¿no? Del control, de la capilaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, otra de las cosas que muestra ese censo es el hacinamiento en muchos sectores de la población penada, la superpoblación, y la ausencia total de clasificación, digamos, ¿no? Por delito, por edad, por sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, finalmente, la población penada total era alrededor de 8.000 personas, digamos, ¿no? 7.741 hombres y 270 mujeres. De esos 8.000, más del 50% eran encausados, eran personas que no tenían condena, digamos, ¿no? Ustedes muy bien lo sabrán, que son especialistas en la actualidad, que es una temática muy presente en nuestros tiempos, ¿no? El tema de los procesados que pasan años en la cárcel, digamos, ¿no? Bueno, rapidísimo, me saltó algunas cosas, si no, no voy a llegar. En el año 1943, muy cerca ahí de que Petinato tome el mando, la población penada de la Dirección General era de alrededor de 5.000 presos, 5.000 penados. Más o menos el 56% eran condenados, ¿no? Y ya cuando asume Petinato había sobrepoblación en varios establecimientos. Bueno, tanto que hablo de Petinato, vamos a ponerle cara. Si ustedes no le ponen cara, no le tenían la cara, ahí está Petinato, ¿no? Este Petinato es una foto del Museo Balbé, del Museo Penitenciario Balbé, ahí en San Telmo. Él está ahí en su oficina. Pequeña nota al pie, por si no lo saben. Petinato es el padre de Roberto Petinato. Antes de ser conductor de televisión, fue saxofonista de una banda muy buena de la década del 80 que llamaba Sumo. Y el abuelo de Tamara Petinato, que es una periodista también bastante conocida. No nota de color, pero si le sonaba el apellido, en efecto es el padre y el abuelo de. Bueno, este
Este es Roberto Pettinato y este tipo es el que impulsa esa reforma carcelaria que tuvo dos grandes destinatarios. La población penada, masculina, adulta, de la Dirección General de Institutos Penales y los funcionarios penitenciarios de la Dirección General de Institutos Penales. ¿Ok? Esos fueron los dos grandes destinatarios de esa reforma, que me atrevería a decir, y simplemente lo dejo para, si quieren para el debate, en signo de interrogación, ¿habrá sido la última reforma carcelaria que se hizo en el país? No lo sé. Bueno, ahí tienen un poquito detallado lo que yo voy ahora a abundar un poquito más. Ahí, esperen que así los veo un segundito. Lo que dice ahí, medidas hacia la población penada. Bueno, una pequeña aclaración que me parece que está bien. Estos 5.000 personas que yo hablé que eran presos de la DGIP, eran alrededor del 30 al 40% de la población penada total del país al momento que asume Roberto Pettinato. Con lo cual, lo que pasaba en las cárceles de la Dirección General, bueno, era importante, digamos, ¿no? Casi la mitad de la población penada estaba en las cárceles de la DGIP. Bueno, con respecto a la población penada masculina adulta, las mejoras, rapidísimo. Uno, la alimentación. Se empezó, Pettinato empezó a atender a las proteínas necesarias, teniendo en cuenta las condiciones geográficas y climáticas. Imagínense las cárceles que había en los territorios nacionales, no sé, desde Misiones hasta Santa Cruz, digamos, ¿no? O Tierra del Fuego. Decían, no puede ser que tengamos el mismo menú para cárceles ubicadas en lugares geográficos completamente diferentes. Entonces empieza toda una cuestión proteica vinculada con el gasto de energía que tenían los penados, etc. Y dice, bueno, esto, insisto, hacer que cada menú atienda o tenga en cuenta las condiciones geográficas y climáticas. Y otro dato interesante es que va a empezar a ser similar para penados y agentes. Antes el menú era diferente, digamos, ¿no? O sea, la comida que comían los agentes penitenciarios era diferente a la que comían los penados. Con Pettinato eso se equipara, para arriba. Punto 2, rapidísimo, la salud. Durante los años de Pettinato se construyen hospitales penitenciarios, se establecen consultorios odontológicos, donde vamos a ver que los presos hacen prótesis dentales o dentarias para ellos, para los agentes penitenciarios, para la familia de los agentes penitenciarios. Se establece el servicio de radiología, servicio de fisioterapia, etc. Sexualidad. Con Pettinato se implementan las visitas íntimas para los penados casados, en primer lugar. Luego, a posteriori, se va a ampliar ese beneficio a los penados solteros. ¿Cuál era el discurso que había detrás de esto? Por supuesto, primero que el penado esté más tranquilo, más relajado, mantener los vínculos con la familia, y por supuesto, el lenguaje de la época era también combatir la homosexualidad, que en esa época era considerada una enfermedad, lo fue hasta la década del 90 del siglo XX, y combatir el onanismo, digamos, ¿no? Entonces, digamos, esto después lo vamos a decir más adelante, hay un montón de debates ya que vienen de antes sobre las visitas íntimas, y Pettinato ahí establece ese beneficio, ese derecho para la población penada, ¿no? Cuarto punto, la actividad física. Se van a construir piletas olímpicas en todas las cárceles de la Dirección General, se dan o se realizan los torneos de fútbol interpenitenciarios, se da bolilla a la gimnasia, ahora les voy a mostrar unas pequeñas imágenes, se establecen campos de deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esta idea muy tradicional también de mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano, también se promueve mucho la actividad física. Alimentación, salud, sexualidad, actividad física, el trabajo. Con la gestión de Pettinato se crea la Escuela Industrial Penitenciaria, donde los reclusos van a aprender artes y oficios. Es interesante esto, y ya para pensar esta idea de la estigmatización de los presos, que no viene de ahora, sino que viene de larga data. Se les entregaba un certificado que habían completado los estudios, y no se indicaba
que se habían realizado dentro de un establecimiento carcelario. Lo que escuchan un ruido de ustedes ahí es esta perra que me acaba de hacer pelota un libro. Perdón, los conceptos fundamentales de la historia, yo no sabía qué estaba haciendo y me acabo de dar cuenta. Pensé que estaba comiendo un hueso, discúlpenme, pero bueno. Pobre Marbloch. Bueno, ya está. No, Peti, no. Se acabó. Alpargata sí, libros no, Peti, no. Mirá lo que es. Susana se me ríe, pero bueno, no, yo escuchaba un ruidito, digo, de ser estos huesos que tienen, no, era el libro Conceptos Fundamentales de Historia. Bueno, perdónenme, ahora vuelvo a Petinato. Entonces decíamos, alimentación, salud, sexualidad, actividad física, el trabajo, como dijimos, esta escuela industrial penitenciaria, se otorgan estos títulos sin dejar constancia de dónde fueron realizados esos estudios. Se establecen talleres de mecánica dental, como les decía, construcción de prótesis para penados y penitenciarios, y se establecen talleres de carpintería, un montón de actividades, ¿no? Pero simplemente las menciono: carpintería, zapatería, panadería, escobería, mimbrería, la imprenta. Si tienen algunos libros viejos ahí en su casa, échenle una ojeada y seguramente verán que dice talleres gráficos de la Penitenciaría Nacional. Por supuesto, los talleres vienen antes de Petinato, pero Petinato les da una valorización mayor. Tenía una granja también, por ejemplo, la Penitenciaría Nacional tenía una granja. Se aumenta el peculio a $1 peso diario. Antes el peculio es el salario que cobraban los penados. Antes era de 20 centavos y se quintuplica con Petinato a $1 peso, y también se les empieza a pagar el aguinaldo. Ahí aprovecho y les muestro algunas breves imágenes. Ahí ven, ¿no? El deporte en las prisiones. Humanización de las cárceles, ahí están jugando al básquet. Cuerpos sanos para mentes claras, ahí están haciendo gimnasia deportiva. Ahí está el aguinaldo también. Darán aguinaldo a los penados de la cárcel. Y este es el nuevo uniforme. Entre otras cuestiones que algunos historiadores, después nos meteremos con ellos, llaman simbólicas, se establece la eliminación del estigmatizante traje a rayas, como se decía en la época. Se elimina el corte de pelo al ras. Y se eliminan los grilletes que se usaban en el traslado de los presos, digamos, ¿no? Entonces esas medidas se toman, y también apenas asume Petinato, él asume en enero del 47, en marzo se cierra el presidio de Ushuaia, conocido en aquel entonces como la Siberia criolla, presidio que había sido creado a principios del siglo XX, pero que a partir de los años 30, especialmente en la década infame, se había llenado de presos políticos, radicales, socialistas y comunistas, digamos, ¿no? Tenía el mote de la Siberia criolla, y Petinato, una de las primeras medidas que toma es el cierre de dicho antro. También se crea en la Penitenciaría Nacional el pabellón 7, donde se implementó eso que ven allí, el régimen de disciplina atenuada. Era un régimen de preegreso. Allí iban los presos que tenían 2/3 de la condena cumplida, que tenían buena conducta, y la idea de ese pabellón, ubicado en la Penitenciaría Nacional, insisto, tenía que ver con emular las similares condiciones de la vida en libertad que iban a tener, ¿no? Como para ir preparándolo para la salida. Entonces, ahí, por ejemplo, las rejas estaban todo el día abiertas, no se cerraban las rejas, comían con cuchillo y tenedor, podían leer diarios y revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso llamó el pabellón 7 de la Penitenciaría Nacional, este régimen de disciplina atenuada. Esperen que voy a mi machete. También se promueve mucho la cultura, se instalan bibliotecas, en otro momento si quieren, y es otro de los temazos que hay para seguir investigando, es cómo se conforman esas bibliotecas, qué libros se podían leer, cuáles eran los libros no aconsejables, etcétera. Es muy interesante esto. Petinato promueve un periódico que se llamaba Mañana. Ahora vamos a mostrarle algunas imágenes. Previamente había un periódico que se llamaba El Domingo. Petinato le da un relanzamiento, le cambia el nombre y le da toda una nueva orientación. Si a alguien le interesa, hace varios años escribí
un articulito en el que comparo ambos periódicos, y trato de mostrar algunas cosas, el domingo y mañana. Además los nombres, ¿no?, son bien interesantes, y después si quieren hay otros nombres de periódicos, pero es muy interesante los nombres que se les colocaban a estos periódicos destinados a la población carcelaria. También hacen actos musicales, culturales, deportivos. Va a jugar, por ejemplo, en la década del 50, el Boca sale campeón y va a la Penitenciaría Nacional a hacer una demostración de fútbol. Venían boxeadores norteamericanos y van a la penitenciaría. A Pettinato le gustaban mucho los deportes, era grandote y hacía esgrima, boxeo, etc. Cantante de folclore, digamos, había muchos actos destinados para la población penada. Y por último, rapidísimo, se dictan una serie de indultos y conmutaciones de penas que van a beneficiar, que van a indultar a algunas personas y van a conmutar, van a bajar las penas. Alrededor de un 25% de la población penada va a recibir algunos de estos beneficios, sea algún tipo de, sean los indultos o sean las rebajas / conmutaciones de penas, en especial en los primeros años, del 46 al 49, 50 más o menos. Bueno, rapidísimo, vamos a la otra pata de esta reforma carcelaria, rapidísimo, a marcha forzada, las mejoras para los funcionarios penitenciarios, también se dicta el estatuto penitenciario, se otorgan aumentos salariales buscando equipararlos con los de la Policía Federal. Ustedes saben que la Policía Federal se creó muy poco después del golpe de 1943, del golpe de la Revolución de Junio, como denominaban los protagonistas de aquella época. Se creó a fines del 43, entonces tenía muy buenos salarios, era una flamante fuerza. Entonces la idea era equiparar los salarios muy bajos y muy poco mejorados a través del tiempo de los penitenciarios, equipararlos a los de la Policía Federal. Se van a construir barrios cercanos a las cárceles para los funcionarios de prisiones. Se establece un sistema de jubilaciones a los 45 años, luego de 25 años de servicio, con el cual percibían el total de sus haberes, pensiones y retiros. Se les dan nuevos uniformes, se crea la obra social penitenciaria, que tenía sanatorio, consultorio jurídico, sección deportiva, asistencia médica, subsidios, panteón social, caja de ahorro, etcétera, póliza familiar, colonia de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En suma, toda esa democratización del bienestar que gozó buena parte de la sociedad argentina durante los primeros años del peronismo, durante los años de la década peronista, esa democratización del bienestar, ese término es de Juan Carlos Torres, el peronólogo más importante de la Argentina, de algún modo podríamos plantear que llegó a las cárceles, a estos dos destinatarios, los penados y los funcionarios penitenciarios. Y finalmente, con respecto a los funcionarios, esperen que les muestro acá rapidísimo. Esto es un poco lo que les venía diciendo. Ahí tienen, ¿no? La escuela penitenciaria. En el año 47, Pettinato crea la escuela penitenciaria. A partir de ahí ya va a haber una carrera penitenciaria. La escuela duraba 2 años, y tenían ahí una orientación teórica y práctica, más bien práctica más que teórica. Tengo las materias ahí, pero no quiero, me voy a ir muy lejos con el tiempo y no me quiero detener más, pero crea la escuela penitenciaria, con lo cual jerarquiza la profesión y digamos, eso, se construye una carrera. Ahí ven cuando Perón año a año recibía a los egresados de la escuela penitenciaria. Estas son algunas repercusiones de Pettinato en la prensa. ¿Ven? Inspirados en la sabia doctrina de Perón, humanizamos las cárceles, dice Pettinato, una revista llamada El Canillita. Ahora bien, vamos rapidísimo con la segunda parte de la exposición. ¿Cómo estamos, Hernán, con el tiempo? ¿Se me durmieron? ¿Están bien ahí? No, estamos muy bien. Vos venís bastante acotado. Te queda como media hora, o 20 minutos, media hora seguro. Después, Bueno. de acuerdo, si me rogás mucho, te podemos dar unos minutos más. Bueno, vale.
Acordate que empezamos como 8 o 9 minutos tarde, ¿no? Sabía que me ibas a decir eso. Bueno, vamos con la segunda parte, ¿no? El debate historiográfico sobre la reforma penitenciaria, sintetizado en esta idea, ¿no? Ruptura o continuidad, digamos, ¿no? Eso es un poco el debate que hay al día de hoy, y remarco esto, son sobre la historia de las cárceles en la Argentina, en general, y sobre la reforma penitenciaria peronista en particular. A mi humilde juicio, hay muchísimo más por descubrir que lo poquito que sabemos, digamos, ¿no? Que lo poquito que sabemos. Por eso digo que todas estas cosas siguen estando ahí en la palestra para seguir discutiendo. Y por supuesto invitamos a generaciones de historiadores e historiadoras, juristas, abogados, abogadas, si les interesan estos temas, por supuesto a embarcarse. Bueno, rapidísimo, esto de ruptura o continuidad, hace casi ya 20 años, Lila Caimaria, a la cual mencioné hace un ratito, es la historiadora argentina más destacada en la historia de las prisiones, publicó un artículo que tuvo mucho impacto, que se llamaba Que la revolución llega a las cárceles, tomando una frase de Pettinato, y allí planteaba esta idea que Pettinato en algunos aspectos había sido rupturista y en algunos aspectos se veía una continuidad. Y también planteaba una serie de críticas. Ese texto es del 2003, en una revista que se llamaba Entrepasados. Y luego vinieron, muy poquito después, textos de José Daniel Cesano, pequeña nota al pie porque no puedo omitirlo, es colega, es amigo, con él codirigimos la revista de Historia de las Prisiones, es un gran intelectual, juez e historiador, cosa que no se ve muy, muy a menudo. Pero digo, insisto, me parece que lo más sano es esto, es discutir intelectualmente y acordar en algunas cosas y disentir en otras. Me parece que de eso se trata el saber, ¿no? Para seguir avanzando y planteando cosas. Decía entonces que Lila y después José Daniel Cesano, Jeremías Silva, tal vez los 3 nombres, creería yo, más importantes que han estudiado este tema de momento, plantearon esta idea de las rupturas y las continuidades. Con respecto a ahí lo vemos, ¿no? Con respecto a las rupturas para esta historiografía, esta idea de la humanización del castigo, a partir de todas las cosas que venimos señalando hace un ratito, el empirismo de Pettinato, un tipo que viene de la burocracia penitenciaria, que no viene de la universidad, después me detendré un poquito sobre eso, un supuesto, lo digo supuesto porque esto está en discusión, antiintelectualismo de Pettinato. Dice Lila que una de las cosas muy importantes es el cambio discursivo, que se empieza a hablar sobre los derechos de los penados, y se deja de lado un poco la idea del discurso de la defensa de la sociedad para pensar en los derechos de los penados. Y lo que dice Lila también es la intensa, dice con estas palabras, politización de las prisiones, digamos, ¿no? Ella dice, visible, dice en el periódico Mañana, este periódico que les hablé hace un segundito. Sobre las continuidades, también los 3 autores mencionados más o menos coinciden, dicen esto, bueno, la agenda penitenciaria de Pettinato ya existía, ya era una inquietud de las élites, de la prensa, pero no se había cristalizado, no se había llevado a la práctica, digamos, ¿no? Ya en la prensa de los años 30 uno puede ver críticas al presidio de Ushuaia, que hay que cerrarlo, puede ver discursos en favor de la mejora de los funcionarios penitenciarios que venían muy degradados salarialmente, laboralmente, puede encontrar discursos sobre la mejora de las cárceles, hay que mejorar las cárceles, digamos, ¿no? Igual también esto, insisto, marco, no por tomar una frase muy peronista, pero mejor que decir es hacer, mejor que prometer realizar, digamos, una cosa es que haya una preocupación existencial sobre las cárceles, y otra, creo, bien distinta es, bueno, es ponerle el cascabel al gato, digamos, ¿no? Es cumplir esa serie de promesas, digamos, ¿no? Pequeñísima nota al pie, tal vez cuando uno habla, es un discurso ese que se dice un poco limitado, ¿no? Pero no digo en este caso, ¿no? Pero cuando se dice, no, bueno, las leyes laborales de Perón eran de Palacios, está bien, digamos, y nadie le quita méritos a Alfredo Palacio, un histórico dirigente del socialismo,
Pero una cosa es escribir leyes y otra cosa es hacer que esas leyes tengan cumplimiento efectivo. Parece una obviedad, pero bueno, hay que remarcarlo. La otra cuestión, bueno, entonces primero dicen, no altera, su agenda penitenciaria es similar a la década del precedente, a la década del 30, no altera el paradigma criminológico, dicen estos autores, sigue basado en las mismas premisas de aquella criminología positivista de fines del siglo XIX, que también fue variando, y dicen, bueno, sigue pensando en conceptos como el trabajo, la instrucción, la disciplina, etc. Y también remarcan la utilización de la prisión política para disciplinar a los disidentes, sea estudiantes, sea sindicalistas, sea intelectuales, etcétera, 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 digamos, ¿no? Es otro de los temas que veremos un poquito enseguida. Ahora bien, en mi humilde interpretación, insisto, sujeta a cambios, modificaciones, avances, retrocesos, como siempre, yo lo que digo es, bueno, hay que priorizar el carácter rupturista de Pettinato por sobre las continuidades. A mi juicio, es más lo rupturista de Pettinato que las cosas que vemos que se continúan, que eran más o menos similares en los años 30, que Pettinato toma y continúa. Y en ese marco yo hablo de 4 rupturas. La primera es biográfica, la segunda es de proyecto penitenciario, la tercera es político-ideológica y la cuarta es de transformaciones penitenciarias, digamos, ¿no? Y esto un poco lo van a escuchar varias veces, esta idea de nunca antes y nunca después, creo yo, se prestó tanta atención a la situación de las prisiones. Entonces, ahora mismo vamos rapidísimo a dar cuenta de esas 4 rupturas. Esperen que vuelva a mi machete. Bueno, rapidísimo. Con respecto a la biográfica, a ver, cuando aquí me voy a centrar en la comparación con los 3 directores generales anteriores. Recordemos, la Dirección General se creó en 1933 y tuvo, hasta que llegó Pettinato al poder, tuvo 3 directores generales, el cargo máximo de prisiones. El primero se llamaba Juan José O'Connor, 1934-1937. El segundo se llamaba José María Paz Anchorena, 1938-1941, la gestión. Y el tercero se llamaba Eduardo Ortiz, 1941-1946. Ahí es cuando Pettinato, que ya a partir de, claramente, de octubre del 45, cuando emerge, cuando nace el peronismo, ahí Pettinato muy poco después es designado como subdirector de la Penitenciaria Nacional, luego director, y luego salta de la cárcel más importante, salta a la Dirección General de Institutos Penales. Nota al pie para otra charla, cómo se produce ese encuentro entre Pettinato y Perón, es un tema todavía de discusión, pero se cree, algunos viejos penitenciarios señalan que ambos eran muy amantes de los deportes, Pettinato y Perón, del boxeo, la esgrima, etc. Y al parecer se conocen haciendo alguna de estas actividades, ¿no? Yo alguna vez creí que el contacto era a través de Evita, pero después ajustando cronologías, viendo el legajo de Pettinato y cuando, bueno, después si hay tiempo lo explico. Él estaba en Ushuaia y viene para, justo cuando se produce el golpe en el año 43, él está en Buenos Aires, etcétera, digamos, ¿no? Pero digo, si uno ajusta las cronologías, no lo sabemos todavía, pero creemos que viene por el lado de ese vínculo deportivo, digamos. Bueno, entonces, la comparación es, insisto, con estos 3 directores generales anteriores. Primero, quiero remarcar allí la procedencia de Pettinato, la procedencia, la clase social de la que pertenece, digo, ¿no? No hace falta ser muy lúcido para darnos cuenta la procedencia de un O'Connor o de un Paz Anchorena, digamos, ¿no? Y Pettinato proviene de una familia humilde, de clase baja. Ahí accedía a su legajo, como les decía, tiene estudios secundarios incompletos, no termina el colegio secundario, tiene que ir a trabajar como dependiente en una tienda a los
17, 18 años. Y por el contrario, los otros 3 directores generales anteriores, bueno, eran los 3 doctores en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, previa y posteriormente van a ocupar importantes cargos en el Poder Judicial o en el Poder Ejecutivo, son políglotas, basta mirar el inventario de la biblioteca de O'Connor, que donó parte, cuando se murió la familia donó parte a la Dirección General. Los libros que tenían allí, digamos, ¿no? Era versado en francés, en inglés, etc. Y tenían una gran erudición, digamos. Entonces, primero marco eso, ¿no? La procedencia social, la formación intelectual, por decirlo de algún modo. Luego la experiencia, como dijimos, Pettinato arranca en los puestos más bajos de la burocracia penitenciaria en el año 34, poco después que se crea la Dirección General, empieza a trabajar en la imprenta de la Penitenciaría Nacional, y luego lo envían en el año 38, 39, lo envían al presidio de Ushuaia, donde va a llegar a ser jefe de alcaldes, va a promover torneos deportivos, ya va a tener esta preocupación de la mejora del recluso. Y es interesante viendo su legajo que es, en varias ocasiones es premiado, ¿no? Obtiene buenas calificaciones por su desempeño en la penitenciaria. Entonces remarco esto, viene del riñón de la burocracia penitenciaria, a diferencia de los otros 3. Y por último, en este aspecto biográfico, lo que yo llamo el horizonte de expectativas, digamos, ¿no? Si uno sigue la carrera de los 3 directores anteriores, pareciera ser que ocupar el cargo máximo en prisiones es un trampolín para puestos más ambiciosos o más ambicionados, creo que existe esa palabra. Por ejemplo, Juan José O'Connor está 3 años como director general y luego va a ser juez de menores, es designado como juez de menores, cargo en el que muere poco después. En el caso de Paz Anchorena es 3 años director general y luego va a ser secretario del presidente Ramón Castillo, o sea, una suerte de jefe de gabinete, diríamos hoy, de Ramón Castillo. O sea, con lo cual, 2 cosas. Primero, no es que aquí estoy contándole las costillas, ni estoy poniendo en duda ni su integridad, ni cómo se abocarían, cuando el tiempo que lo hicieron, cómo se abocaron a la reforma carcelaria. Lo que digo es esto. Me parece que era dirigir las prisiones, era un trampolín para otras cosas tal vez más ambicionadas, digamos, ¿no? Decía eso, punto 1. Y lo otro, es interesante también pensar que el tipo que dirige las prisiones después va a ser el jefe de gabinete del presidente, con lo cual, imagínense que también era un cargo importante. Y en el caso de Ortiz, en el año 46, cuando lo corren, digamos, del cargo para poner a Pettinato, lo nombran como juez de instrucción, digamos, ¿no? Por el contrario, en mi interpretación, la reforma penitenciaria o el universo penitenciario o el mundo penitenciario, absorbió a Pettinato toda su vida, digamos, ¿no? O sea, desde que entra en el mundo carcelario cuando tenía unos 20 y pico de años, digamos, ¿no? Su obsesión era la reforma penitenciaria, era la mejora de los presos, era la mejora de los funcionarios penitenciarios, era exportar, como veremos enseguida, su proyecto penitenciario, era colocar a la Argentina en los primeros planos de la reforma penitenciaria, etcétera, 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 al punto, y siempre tal vez me parece significativo, Pettinato se murió en 1993, creo que en agosto de 1993, hace unos 28 años aproximadamente, y allí me contaron también funcionarios penitenciarios que uno de sus últimos deseos era ser velado en la capilla de la escuela penitenciaria, cosa que se hizo en efecto, digamos, ¿no? Según me confirmaron algunos penitenciarios, pero digo, me parece que es como emblemático eso también, ¿no? O sea, como un tipo abocado que deja su vida o entrega su vida a ese tema, digamos, ¿no? Al punto tal que en el último instante de su vida, donde decide ser velado, digamos, ¿no? Bueno, voy a saltear algunas cositas, si no nos llegamos. Entonces dijimos, biográfico,
punto 1. De proyecto penitenciario, punto 2. Rapidísimo. Si bien Pettinato no dejó de establecer los tradicionales vínculos con el norte global, lo que es Europa y los Estados Unidos, creo yo, y las fuentes me confirman o me lo avalan, que Pettinato tiene una preocupación muy marcada por la construcción de un penitenciarismo de raíz latinoamericana, ¿no? Algo así que yo llamo un penitenciarismo latinoamericano. Insisto, también Pettinato asistió a los congresos penales y penitenciarios que se hacían desde 1872, en La Haya en 1950 está ahí con una delegación argentina muy importante, tiene muchos vínculos con la ONU cuando se están elaborando las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, viaja, tiene muy buenos vínculos con el penitenciarismo español, viaja a Italia, va al Congreso de Capellanes en Roma, visita cárceles en Holanda, en Bélgica, en Francia, en Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, creo yo, su preocupación principal tiene que ver con la construcción de un penitenciarismo, como denomino ahí, de raíz latinoamericana. ¿Y dónde se puede observar esto? Este intento de construcción de este penitenciarismo. Rápido. La participación de Pettinato en los congresos penitenciarios nacionales de Brasil. Asiduamente, en 1952, 1953, 1954, Pettinato va a Brasil, que era un país con el que tenía estrechos vínculos, y ahí es como un invitado estrella. Incluso en los primeros congresos es el único extranjero en esos congresos penitenciarios, da conferencias, la prensa lo sigue como un rockstar, digamos, ¿no? Es bien interesante. Las visitas de estudio a diferentes países de América Latina. Pettinato asume en enero del 47, pocos meses después ya hace su primer viaje por varios meses. ¿Dónde va? Brasil, Chile y Perú, digamos, ¿no? Fines del 47. Y es interesante porque allí va, y esto obtuve data de personas directas que lo han conocido, que han trabajado con él. No eran estas visitas protocolares para sacarse una foto, hoy sería una selfie y subirla a Instagram, digamos, ¿no? Sino que el tipo, al parecer, hacía preguntas lindando con la obsesión, digamos, ¿no? Vinculadas con la alimentación, las calorías, la presión del agua, en la cercanía de las cárceles donde estaban ubicadas. Digo, insisto con esto, que eran visitas en las cuales él procuraba aprender de otros sistemas penitenciarios, en este caso, insisto, de Brasil, Perú y Chile, digamos, ¿no? Otro dato interesante también es Pettinato como asesor penitenciario. Hace unos años escribí un artículo sobre un viaje que él hace a Ecuador en el año 54 como un asesor, lo convoca el gobierno ecuatoriano de Velasco Ibarra para asesorar dónde construir y cómo construir y de qué modo construir la penitenciaría del Litoral, que fue la cárcel más importante de Ecuador durante medio siglo, desde el año 50 y pico hasta la segunda década del siglo XXI, que Rafael Correa, entonces presidente, la demolió, digamos, ¿no? Pero esto es bien interesante también. Yo estudié el caso ecuatoriano con fuentes ecuatorianas, porque en el archivo penitenciario, esto no es un tema que voy a retomar después, la importancia de las fuentes. La historia penitenciaria se hace con los documentos de época, oficiales, no oficiales, prensa, lo que sea, se hace con fuentes, no se hace sentado en la mesa de un bar, sino que se hace con fuentes, desde mi perspectiva. Decía, el caso ecuatoriano es muy interesante, objetivamente, todos los diarios ecuatorianos, dice, y Roberto Pettinato vino acá, lo vio al presidente, lo vio al ministro de Justicia, dio conferencias en Quito, se fue para el Guaira, que era la región donde se estableció esta penitenciaría. Todo, objetivamente parece un rockstar, como el impacto que tiene en la prensa. En el caso ecuatoriano, insisto, está todo por hacer, esto mismo que hace en Ecuador, lo hace en Paraguay, lo hace en Nicaragua, lo hace en Venezuela, todo esto hay que reconstruirlo. También viaja muchísimo y hay muchas visitas oficiales a gran parte de los países de América del Sur, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Brasil, como les decía, Panamá, etcétera, etcétera, etcétera. Y es ida y vuelta, esto es bien interesante también. No es que solo Pettinato viaja, sino que invita
y vienen muchos penitenciaristas latinoamericanos a la Argentina. Vienen, van a la penitenciaría, van a la colonia penal de Santa Rosa, en La Pampa, una creación, una cárcel que se creó durante la época de Paz Anchorena, durante la gestión de Paz Anchorena. Pero es interesante también este ida y vuelta. Petinato iba y también volvían, venían muchos penitenciaristas sudamericanos. Construye e integra sociedades científicas, lo nombran en diferentes sociedades científicas latinoamericanas, viaja a los Estados Unidos también, hace varios viajes a los Estados Unidos, viajes de visitas, de estudio del sistema penitenciario. En la revista Penal y Penitenciaria, que era el órgano principal de la Dirección General, hay mucha información, mucha data sobre los países latinoamericanos. Si comparamos la RPP, que fue una revista clásica de la Dirección General desde el año 36 hasta casi los 2000, si comparamos la década del 40 con la década anterior, hay mucha más información sobre América Latina que en los años previos. Un intento no concretado, otra de las cosas que hay que seguir estudiando, de celebrar un congreso penitenciario panamericano, un congreso penitenciario panamericano, dice Petinato, dice hay congresos de derecho penal, pero dice el tema penitenciario apenas se toca, digamos, ¿no? Por eso dice a los penitenciarios no les interesan estos eventos. Esto es bien interesante también para discutir en otra charla, ¿no? La tensión o la diferencia entre lo penal y lo penitenciario. Y finalmente, la labor de los representantes sudamericanos en todo el proceso de elaboración de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Ustedes saben que se sancionaron en 1955, la ONU las sancionó en 1955, las hoy llamadas reglas Mandela. Ahí hay todo un proceso previo de elaboración, seminarios en Río de Janeiro, en San Pablo, etcétera, en el cual la delegación argentina y Petinato tiene un rol muy destacado. Rapidísimo con el punto 3 de la ruptura político-ideológica. Bueno, la foto lo dice bastante. Es clarísima la adscripción, es clarísima, la escribe Petinato, la adscripción al proyecto político de Perón, y también es clarísima el antiperonismo de Ortiz y de Paz Anchorena, los dos directores generales anteriores. O'Connor ya había muerto. Digo, eso está muy claro, la adhesión de Petinato a ese proyecto, al proyecto peronista. Bueno, voy ensayando cosas. ¿Dónde lo podemos ver eso? Más allá creo yo, en el efectivo interés en mejorar las cárceles. Bueno, por ejemplo, apenas en el año 47 hay una huelga de panaderos en la capital federal, importante, era un gremio importante, los panaderos, había muchos anarquistas allí, y los presos en la penitenciaria nacional fabrican, según el periódico Mañana, más de 12.000 kilos de pan, digamos, ¿no? Los presos ahí, de algún modo, para mitigar los efectos de esa huelga que había sido importante en la ciudad de Buenos Aires. Dos cositas más rapidísimas, miro la hora. Hay que matizar esta idea que los directores generales anteriores eran técnicos / apolíticos, ¿no? El caso, como dije, Paz Anchorena pasa de ser director general a ser secretario del presidente Castillo. Pero si uno mira ese periódico El Domingo, creación de Paz Anchorena, como les decía, bueno, ahí por supuesto hay más larvado, menos efusivo que el periódico Mañana, que ponía en la tapa a Evita, a Perón, a Petinato, y sin tanto preámbulo planteaba claramente su postura política. Pero por supuesto que en El Domingo también hay una posición claramente tomada. Si uno recorre ese diario, ese periódico, va a encontrar loas al campo, ¿no? Al sector agropecuario, al presidente Justo, al presidente Ortiz, a Castillo, un notorio antibolcheviquismo, un apoyo al bando franquista en la Guerra Civil Española, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, matizar esta idea que el Mañana era un pasquín y el Domingo era un diario neutral, ¿no? No es así, digamos, ¿no?
Y como les decía, tal era la cercanía de Pettinato con Perón, era tan simbiótica esa relación, que ustedes saben cuando Perón es derrocado en septiembre del 55, Pettinato estaba en este congreso de la ONU, vuelve a la Argentina, y por supuesto, para evitar ser apresado, asesinado, como tantos otros, se refugia en la Embajada de Ecuador en Buenos Aires. Va a estar allí casi 2 años. Ahí nace su hijo Roberto, el que mencionamos hace un ratito. Y en el año fin del 56 le permiten irse, y ahí se inicia todo un peregrinaje de Pettinato que hay que reconstruirlo historiográficamente, enjuiciado por la autodenominada Revolución Libertadora, le confiscan los bienes, alejado de su familia, digamos, ¿no? Y acusado de un montón de cuestiones que ninguna se comprobó, digamos, ¿no? Pero es interesante eso, para remarcar que hay que reconstruir todo ese Pettinato post-55, ¿no? Y los vamos a ver recién de vuelta efímeramente en el año 73, en el gobierno de Cámpora, cuando sea el director de cárceles, pero de bonaerense, no del Servicio Penitenciario Federal, sino bonaerense. Y con respecto a esta idea que Pettinato no rompe con la ideología correccional de la criminología positivista, bueno, les cito un pequeño parrafito de un historiador o abogado, no me acuerdo de su profesión, que se llama Ramiro Gual, tal vez lo conoce, que me pareció bien interesante. Dice: la literatura parece olvidar que la ideología correccional gozó de buena salud en todo el mundo occidental hasta 25 años más tarde, o sea, hasta casi fines de la década del 70, cuando a nivel discursivo y programático el ideal rehabilitador cayó en desgracia junto al estado de bienestar que le servía de sostén. Y como les dije al principio, hoy en día la ley 24.660, cambiada, amputada, etcétera, sigue teniendo obviamente ese clima correccional y progresivo. Finalmente, el último punto de las rupturas, dijimos, geográfica, de proyecto penitenciario, de proyecto político-ideológico, y la última es, bueno, la ruptura central que implicó el peronismo en el mundo de las prisiones y en tantos otros mundos, digamos, ¿no? Aquí me centro en lo que me compete, que tiene que ver con las cárceles. Y esta frase, que parece trillada, pero es así, a mi juicio: nunca antes y nunca después la situación de los penados y los penitenciarios fue objeto de tanta atención por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Simplemente, rápido, el día que asume Perón, 4 de junio de 1946, como asume la primera presidencia, firma los decretos de reducción de sentencias, por el cual iba a recuperar la libertad un 25% de la población penada. En ese mes, imagínense, el presidente, un mes, el primer mes, la gestión, etc. En ese mes va 2 veces a la Penitenciaría Nacional a ver qué pasaba, que esos decretos no se estaban ejecutando, no se estaban aplicando. Voy sacando cosas. La asistencia de Perón y Eva a los torneos deportivos en la Penitenciaría Nacional, la presencia de Perón y Eva el 17 de octubre, la fecha fundacional del peronismo, el 17 de octubre del 46, el primer aniversario, los vemos allí a Eva y a Perón junto con Pettinato, inaugurando el campo de deportes. Bueno, da discurso referido a los penitenciarios, a los presos. Lo voy a saltear para que Hernán no me linche. La participación de Perón, como vimos, en los actos de graduación de la escuela penitenciaria, el rol de Eva recibiendo a los familiares de los penados, visitando la cárcel de mujeres ahí en el Buen Pastor, en San Telmo. La Fundación Eva Perón en Reyes repartía juguetes en las cárceles para los hijos de los presos, el envío de medicinas a presos que estaban enfermos, conseguir medicina. O sea, también con Hernán hace bastante escribimos un breve artículo, no sé si tan breve, sobre el rol de Eva en las cárceles, digamos, ¿no? Es bien interesante, también hay que seguir profundizando como todo. Finalmente, presupuestos, ¿no? Todos podríamos decir, bueno, y la platita, bueno, es una fuente que estoy recién empezando a indagar, pero por ejemplo, entre el 46 y el 47, el presupuesto destinado a la Dirección General pasa de 8 millones de pesos a 13 millones de pesos, y en el 49 a 20 millones. Es decir,
en un trienio se triplica, hay que ver el tema de la inflación, hay que ver otras variables claramente, pero en 3 años se triplica el dinero destinado a las cárceles, digamos, ¿no? Que en definitiva, una entrevista que le hacen a Pepinato en un diario en Lima, en ocasión de un viaje que él va a Perú, dice: nuestras cárceles, sin ser todavía modelos, porque la obra demanda muchos años y muchos millones de pesos, tienen los elementos necesarios para llevar a cabo el régimen reeducativo de los penados, ¿no? Y en definitiva, un poco es esto, ¿no? Como para todo, querés mejorar la vida, querés mejorar las cárceles, querés mejorar la vida de los penados, querés mejorar la vida de los penitenciarios, y bueno, es una cuestión de números, tenés un presupuesto y de destinar X cantidad de dinero. Porque puede haber, sí, qué lindo sería que los penados comiencen mejor, y qué lindo sería establecer las visitas íntimas. Bueno, pero para eso tenés que reacomodar la cárcel, tenés que reacomodar la arquitectura carcelaria, tenés que poner, acondicionarlo para que puedan tener las visitas íntimas, tenés que comprar materiales para que se bañen, toallas, jabones, tenés que mejorar la comida, tenés que hacer los campos de deporte, tenés que hacer la pileta. Eso es decisión política y destinar recursos. Lo otro es un rosario de buenas intenciones, digamos, ¿no? Eso es lo que digo, ¿no? O sea, una cosa es, qué lindo que sería, no sé, que los presos vivan mejor, y otra cosa es decir, bueno, para que los presos vivan mejor necesitamos esto. Me parece que esa es la sustancial diferencia entre la década de los 30 y lo que hace Pepinato, digamos, ¿no? Y bueno, también aumenta mucho el personal de la Dirección General de Institutos Penales. Finalmente, otra cuestión, y ya termino, Hernán, la cuestión de los edificios, donde hoy está el Servicio Penitenciario Federal. Ese edificio fue inaugurado durante los años de Pepinato, digamos, ¿no? Que antes la Dirección General residía en una casa que había donado Paz Anchorena. Primero esta cosa, ¿no? Para pensar un tipo que dona una casa, le sobra una casa y la dona para la Dirección General, y también para pensar la precariedad de ese Estado argentino, digamos, ¿no? Uno piensa en la Dirección General y se imagina un edificio como las Trump Tower, ¿no? Con las torres de Trump, qué sé yo, y era una casa que había donado uno de sus directores generales. Cierro. Punto 3, agenda historiográfica a futuro. Como les dije, es muchísimo más lo que nos falta saber que lo que sabemos. Punto 1, hay que indagar en todas estas cuestiones que yo les dije: la alimentación, la salud, la sexualidad, el deporte. Bueno, algunas cosas están comprobadas, obviamente, pero cada una de estas cosas hay que indagar nuevamente, digamos. Es confrontar fuentes, otro de los temas centrales. Como les decía, la historia penitenciaria se hace con fuentes. El tema de la fuente es un problema también, porque los archivos lamentablemente no están en el mejor estado, hay mucha documentación que se ha perdido, hay mucha documentación que está en las cárceles del interior que no hemos podido acceder todavía. Entonces, digo, hay que constatar todas estas medidas que hizo Pepinato, que aparecen en la RPP, en la Revista Penal y Penitenciaria, aparecen en el periódico Mañana, aparecen en las órdenes del día, que es una fuente muy jugosa para estudiar estos temas. Todo esto hay que confrontarlo con otras fuentes para constatar que en efecto todas estas mejoras llegaron. Yo estoy convencido que durante esos 10 años, bueno, los presos vivieron mejor adentro de las cárceles y los penitenciarios tuvieron un mejor nivel de vida, digamos, ¿no? Y después me parece interesante también, así como se dice Pepinato, las continuidades con la década precedente, bueno, comparar algunas cosas, cómo morfaban, perdón por la vulgaridad, cómo comían los presos en la década del 30 y cómo comen en la década del 40. ¿Cuánto deporte hacían o qué actividad deportiva tenían en la década del 30 y cuánta van a tener en la década del 40? El acceso a la cultura, los talleres, y de vuelta, las visitas íntimas. Esto me parece que es un tema interesante. Hay unos textos de la década del 30 publicados en revistas científicas de esos años, de tipos que sostienen y avalados, digo, en revista científica prologada por un destacado penalista llamado Ladislao Tot. Hay un artículo de un joven intelectual
sobre las visitas íntimas, se llama El problema sexual en las cárceles, que plantea allí, dice, bueno, los presos no tienen que tener sexo en las cárceles, dice, pueden vivir sin tener sexo, miren los curas, dice que viven tantos años, tienen vidas longevas y no tienen sexo, dice, ¿no? Él se monta sobre todo una discusión existente, no sé si el monta fue el verbo más adecuado para usar, pero digo, se sube sobre todo una discusión existente sobre si los presos debían o no tener visitas sexuales o favores sexuales, como se decía en la época. Y ahí llega a plantear, insisto, en una revista científica avalada, etc., llega a plantear la esterilización de los reclusos. Dice, los presos no tienen que tener vida sexual, pueden vivir tranquilamente sin tener vida sexual, e incluso hay que pensar en esterilizarlos. Hace toda una descripción, dice, si el Estado se va a terminar transformando en un gran prostíbulo, una cosa así, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, digo, me parece interesante también tomar tal vez algunas beneficios que otorgó Pettinato y compararlos con cómo era en la década anterior. La visita íntima, la comida, el deporte, la salud. Me parece que a partir de ahí podemos ir desentrañando un poco si en efecto vivieron mejor los penitenciarios y los presos con Pettinato que antes, ¿no? Un dato interesante, ya cierro, revisando una fuente hermosa que es del Poder Legislativo, están todos los proyectos que se presentaron desde 1800 y pico, está por lo menos el proyecto cuando entra a la mesa de entradas, a la redundancia, y ahí vemos varios proyectos en la década del 30 de funcionarios penitenciarios pidiendo la jubilación, por ejemplo. Dice, el salario de hambre que tenemos, dice, laburamos 30 años, y nos jubilamos y nos morimos a los pocos años, dice, por las enfermedades que adquirimos dentro de la cárcel, dicen, tratan de remarcar la importancia de su función social, de la peligrosidad de los penados a los cuales ellos tenían que cuidar, etc. Pero eso lo vemos 37, 38, 39, 40, digo, si hay una constante presentación, es porque evidentemente ahí había una falta, que eso no se estaba mejorando esa situación. Bueno, ya cierro. Están ahí, ¿no? Porque yo no los veo. Sí, sí. 2 minutos más, Hernán, prometo. 2 minutos. Hay que continuar con la idea de la proyección internacional y en especial latinoamericana del penitenciarismo justicialista, el uso de la prisión política, esto es otro tema interesantísimo que también es espinoso, pero por supuesto hay que abordarlo, sin ningún tapujo, sin problema, hay que abordar qué pasó con la prisión política durante los años peronistas, qué pasó con las cárceles dirigidas por Pettinato, porque ahí hay que empezar a diseccionar. Al parecer está bastante claro que la Policía Federal, en especial en la segunda presidencia de Perón, torturó y mucho, pero una cosa es las cárceles bajo la órbita de la Policía Federal, otra cosa es las cárceles bajo la órbita de Pettinato. Una cosa es que torturen en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, otra cosa que, o sea, lo sabía Pettinato eso, era, digamos, no sé, todas estas cosas, insisto, hay que indagar más. En el año 55, cuando lo derrocan a Perón, se arma la Comisión Investigadora de la Revolución Libertadora, que compiló toda la información sobre todos los estamentos del gobierno peronista. Luego publicó un libro que llamó el Libro Negro de la Segunda Tiranía. Y allí, las denuncias que hay sobre Pettinato, bueno, ninguna prosperó, ¿no? De torturas, malos tratos, de estafas, de que tenía bien, etc. Digo, lo único que le encuentran es que traía juguetes importados de sus viajes, digamos, ¿no? Digo, estoy citando al dictamen de la Comisión Investigadora de la autodenominada Revolución Libertadora, digamos, ¿no? Finalmente, analizar, ¿llegó esta reforma carcelaria al interior, a las provincias? ¿Llegó los aires de la reforma? Con un gran colega y amigo, Luis González Algo, escribimos algo sobre Tucumán. Él es tucumano, escribimos algo y vimos que ahí alguna cosa se implementó, las visitas íntimas, alguna otra, la escuela penitenciaria, etcétera. Pero digo, otro de los temas
recontra pendientes. ¿Qué pasó en Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba? ¿Llegó la reforma penitenciaria peronista hacia esos espacios provinciales? La reforma constitucional del 49 de las cárceles, también con el colega Hernán escribimos algo al respecto hace poquito. Como les decía, el petinato post-55, hay que reconstruir todo el exilio, la gestión en el gobierno de Cámpora. Y finalmente dejo con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo pasamos de la humanización del castigo, de los años peronistas, al ocultamiento del preso? Salvo cuando se empezó la pandemia, que hablaron de la supuesta liberación masiva de los presos, que siguiendo las estadísticas de la SNEP, al parecer no fue así. Hernán nos puede explicar mucho mejor. El tema de los presos no es un tema que esté en la agenda de las élites políticas, no es un tema que esté en la agenda de la sociedad. Hablando mal y pronto, a nadie le importan los presos, nadie. Tampoco los penitenciarios, digamos, ¿no? A nadie le importan los presos ni los penitenciarios. Es un tema, lo sabemos, es piantavoto. Repasemos las plataformas electorales de las últimas elecciones, vayamos al 2019, miremos la plataforma de la izquierda. Yo encontré armas a Gambia, pero no encontré nada sobre las cárceles bonaerenses, digamos, ¿no? O sea, entonces eso evidentemente es un tema que no convoca a la sociedad, que la gente cuanto menos se sepa lo que pasa ahí, mejor. Aquella sociedad era mejor que esta, que se permitió destinar un montón de guita para mejorar las cárceles, y hoy somos peores. No lo sé, me parece una respuesta demasiado fácil, digamos, ¿no? Que aquella sociedad era mejor y que nosotros somos peores, no lo sé. Simplemente lo dejo como pregunta, pero es ahí cómo pasamos de la humanización del castigo al ocultamiento del preso. Seguramente me excedí un poquito con el tiempo, les pido 1000 disculpas y espero que les haya interesado más o menos algunas cositas que presenté. Ahí cierro con algunas imágenes. Esto es un complot que lo quieren matar a Perón, ¿eh? El Wall Street Final, este era un diario recontra peronista, Democracia. Este era un cura que estaba metido ahí, porque después de esto lo encarcelan a Cipriano Reyes, que fue un dirigente sindical que estuvo preso en la penitenciaría, por eso venía a colación. Este es el periódico Mañana del que les había hablado, el gimnasio que se inaugura, y cómo lo miraban en Estados Unidos o en otros países al régimen penitenciario argentino, ¿no? Admirás en Estados Unidos, en Italia desean que se adopte el sistema penal argentino. Eran diarios recontraoficialistas, obviamente habría que hacer un cruce con otras fuentes, ¿eh? Ahí lo del taller telar, el trabajo carcelario y lo de los repartos de juguetes para los hijes, diríamos hoy, de les penades, ¿eh? Y ahí está mi correo electrónico, lo que necesiten, y mi Instagram, que pueden, ahí subo cosas de historia y esas cosas. Bueno, nada, muchísimas gracias y disculpen si me excedí bastante con el tiempo. No, gracias a vos, Jorge. La verdad que no, estuviste muy bien, porque además es muy difícil, sobre todo para alguien que estudia la época como vos, de circunscribir tantas aristas que tiene este personaje increíble en muy poco tiempo. Por mi parte no te interrumpí porque siempre es un gusto escucharte. Yo, como sabés, tendría 1000 preguntas para hacerte, queda muy poco tiempo y por respeto, digamos, a nuestra audiencia, que también tendrá su propia agenda, vamos a, por lo menos unos minutitos finales, algunas preguntas o comentarios puntuales que quieran hacer. No hay mucho tiempo, pero sería bueno escucharlas o escucharlos. Lo que les pido es si tienen alguna pregunta que levanten la mano o que interrumpan y se presenten, porque no solamente hay estudiantes de la facultad, sino también hay gente por fuera de la facultad. Así que vamos a darle primero la palabra a Susana, que acaba de levantar la mano. Hola, me llamo Susana, soy exalumna de la cátedra de Olaeta y estoy haciendo el patrocinio en esta etapa, en la especialización penal. Yo agradezco muchísimo la charla, me pareció interesantísima, un gran dibujo de la figura de Petinato, y recordar solo dos cosas, que el silencio de la etapa de ejecución penal no es únicamente de la sociedad, y lo que es mucho más grave, de nuestra academia, de la propia facultad nuestra. Se ve poquísimo respecto a la etapa de ejecución, inclusive a quienes hacemos la especialización en penal.
no ya discutiendo el objeto de la pena, la finalidad de la pena, que no es poca cosa. No se habla nada respecto a la ejecución, excepto contadísimas cátedras. Parece que el proceso penal se termina con la sentencia y lo que pase después obedece a otro renglón que no tiene que ver con la justicia ni con lo jurídico. Ahora, con el nuevo Código Penal Federal, quizás algunos métodos alternativos de resolución de conflictos, la justicia restaurativa, siempre recordando a Mario Juliano y tantos otros que trabajaron en ese sentido, pero el tema de la prisión y de la pena es un ítem olvidado porque obviamente pianta voto, pianta alumno, pianta todo. Y luego solo acotar lo que perfectamente, maravillosamente explicaste, Jorge. La cárcel y los penitenciarios no son lo mismo antes y después de Pettinato. Creo que marcó una época. No sé qué diría Pettinato hoy si viera las cárceles nuestras, honestamente. Pero creo que marcó una época y que lo graficaste maravillosamente. Muchas gracias. No, déjame que te, Susana, un segundito nomás. Me acordé, después te voy a decir bien el dato, de un penalista alemán, que esto que decís vos, ¿no? Dice, el derecho penal no le toca un pelo al delincuente, digamos, ¿no? Esta cosa que no me puedo acordar ahora quién es. Y la otra, ahora que te escuchaba, me olvidé de decirlo, me parece interesante para otro momento, hay que prepararlo mejor, pero digamos, lo que trato de mostrar ahí es, que no lo dije, me pasé y no lo dije, para Paz Anchorena, Eusebio Gómez, Eduardo Ortiz, O'Connor, eran todos profesores en la UBA, en la Facultad de Derecho, y siguiendo sus trayectorias, pareciera ser que la cárcel y la universidad son dos universos completamente ajenos. Digo, Eusebio Gómez es titular de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires en el año 25 y al mismo tiempo es el director de la Penitenciaría Nacional, de la cárcel más importante de la Argentina, y era catedrático en la Facultad de Derecho. Entonces yo dije, debe haber visitas de los alumnos a las cárceles, digamos, ¿no? O sea, qué mejor que llevar a tus alumnos de Derecho Penal a conocer la prisión. Entonces, me parece que Pettinato, con aciertos, con errores, intenta de algún modo acercar el universo carcelario y al universo universitario, digamos, ¿no? No sé con qué suerte, y los congresos penitenciarios se los lleva a los penalistas, los lleva a los congresos penitenciarios, hace congresos penitenciarios en la Facultad de Derecho, digamos, ¿no? Pero eso me llamó mucho la atención, ¿no? Que Gómez y Anchorena, por poner dos nombres, emblemas, digamos, yo siento eso, que para ellos la cárcel era una cosa, era su laburo, estarían ahí de 9 a 18 y lo harían muy bien, y después estaba ir a dar clase a la universidad. Pero digo, no es que vas a dar clase de horticultura, le vas a dar clase de derecho penal, digamos, ¿no? Y venís de dirigir la cárcel más importante de la Argentina. Pero bueno, muchas gracias, Susana, y me alegro que te haya interesado. Hubo otro tema increíble ese para seguir. Pues aparte, Pettinato también tuvo, bueno, se llamaba Adrián, ¿no? Pero tuvo un rol importante después en la Facultad de Derecho. Pero Marcelo había levantado la mano y Magdalena, así que también sería bueno que se presenten y comenten algo. En orden de preferencia estaba Marcelo primero. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Bueno, soy Marcelo Ferrería, trabajo en la Facultad de Lomas de Zamora como profesor adjunto de Derecho Penal. Y me parece muy bueno la pasión que transmitís, Jorge, con el estudio de esta época tan importante para nosotros. Y te aseguro que se transmite tu pasión y da ganas de escuchar estos huecos que vos decís que queda para seguir transmitiéndole a las generaciones, ¿no? Que vamos por ahí, ¿no? Y en ese camino hay un tema que me parece muy interesante que quería preguntarte, que me gusta indagar un poco sobre las relaciones que hay entre Roberto Pettinato y su relación con los comunistas, los perseguidos de la década infame encarcelados, ¿no? Entonces ahí yo veo algunos puntos en común, esa fascinación por la problemática latinoamericana que tenían los comunistas, que tenían, bueno, comenta Lila Caimari, esa fascinación por Túpac Amaru, ¿no? Y después hay un punto en común ahí, que había una imprenta clandestina que hicieron los comunistas en la Penitenciaría Nacional o en Devoto, no sé muy bien, y que Pettinato estaba en eso, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo habrá algún contacto ahí? O sea, ¿se influyó él con el resabio de los anarquistas o la disciplina de estudio de los comunistas
tanto como cuando fue a Ushuaia como cuando estuvo en estos puestos. Así que bueno, nadie mejor que vos para contarnos a ver si... No, la verdad que lo que me contás eso, después te voy a pedir si me puedes pasar más datos, porque eso de la imprenta nunca lo había leído, ahora no lo tengo, no lo recuerdo, digamos. Y mientras te escuchaba, pensaba, viste, esta cosa siempre, responder en caliente, tiene uno después, seguramente cuando más tranquilo, cuando hablaba de esos dos periódicos, el domingo y mañana, el domingo en la década infame, en la década conservadora, si uno ve ese periódico, tiene unos sermones así, sermones literales larguísimos, una letra así, no tiene una imagen, es una cosa, un embole. Yo me imagino a los presos leyendo eso, decía, un poco lo que decía, uno ve ese periódico en una sala esperando ser atendido por el dentista y no se da cuenta que es un periódico dirigido a las personas de la cárcel. Cuando ve el mañana es la foto, Petinato, Perón, Eva, la pileta de natación que se construyó, pero decía, para no irme por las ramas, hay diferencia claras entre el domingo y mañana, pero si hay algo que los une es el anticomunismo, digamos, ¿no? Esto yo siempre lo sostengo, digo, si algo fue Perón o el peronismo, o Perón, mejor dicho, si algo no fue de izquierda, digamos. Yo no sé bien qué fue Perón, digamos, ¿no? Porque decía una cosa, después decía la otra, hablaba con los trabajadores, decía una cosa, después cruzaba la bolsa de comercio y decía otra. Pero digo, si algo que no fue Perón, y esto no es una crítica, por supuesto, es una descripción, por supuesto, no fue de izquierda, jamás. De hecho, fue muy anticomunista. Y me parece que Petinato está en esa línea, pero esto que me decís vos, ahora no lo registro, lo voy a revisar, pero dudo que Petinato tuviese simpatías por los comunistas, sobre todo por su clara adhesión al proyecto peronista. Además, es bien interesante, y ya cierro, cuando vos los escuchás hablar a ellos, hay un editorial del Mañana que es una cosa alucinante hablando de la igualdad. O sea, ellos a sí mismos se definen como... hablan de la revolución de junio, ¿entendés? O sea, ellos se consideran a sí mismos que están haciendo una revolución. Y ahora bien, yo mirándolo como historiador, ese primer peronismo, y fue lo más cercano sin ser de izquierda, sin modificar la estructura del sistema, porque claramente no abolieron la propiedad privada, no eliminaron las clases sociales en absoluto, pero fue una revolución, o sea, en términos de mejora de las condiciones de vida de las personas, de la gente de a pie, y en este caso que nos convoca a nosotros, de las personas privadas de libertad, fue una revolución. Vos lees ese periódico y ellos hablan de la revolución de junio. Nosotros estamos haciendo la revolución, literalmente esas palabras, pero insisto, para cerrar, ese dato de los comunistas, ahora no lo recuerdo, lo voy a indagar, o si me podés después pasar el dato, ahí estaba en el correo. Creo que está en el libro Lila Caimari, me parece, y es un periódico que tenía una tirada de un ejemplar en el que los comunistas se difundían las noticias que venían de Europa. Claro, sí. Creo que es algo así. Ahora no me acuerdo, y insisto, el tema de la prisión política durante los años peronistas es un temazo que hay que ver cómo le hincamos el diente ahí. A mi juicio, lo que tenemos, lo que existe escrito, para mí deja bastante todavía. Hay un historiador muy antiperonista que se llama, que alguna vez me puteó en algún texto, digamos, qué sé yo. Yo le pedí un texto, él me lo facilitó y después lo agradecí y le critiqué, pero de eso se trata el trabajo intelectual, o sea, como me criticarán a mí, o sea, pero parece que se enojó. Se llama Ariel Kosik, con el cual me parece que... Pero él habla de la penitenciaria nacional como un gran campo de concentración, digamos, porque se toman los testimonios de algunos estudiantes socialistas o dirigentes, encumbrados dirigentes comunistas, socialistas, radicales que estuvieron presos o fueron torturados durante los años peronistas. Obviamente, y eso, yo no niego que eso existió. Lo que me interesa es ver más capilarmente, más microscópicamente, digo, las cárceles, se torturaba en la penitenciaría. Petinato estaba al tanto, Petinato avalaba eso, lo sabía, no lo sabía. Que torture la Policía Federal no es lo mismo que torture
la Dirección General de Institutos Penales, digamos, ¿entiendes lo que quiero decir? O sea, ¿de quién era la jurisdicción en ese supuesto pabellón de presos políticos que había en la penitenciaría? Al parecer, Devoto sí estaba lleno de contraventores, pero Devoto estaba bajo jurisdicción de la Policía Federal. ¿Se entiende? Insisto, hay que meterse en este tema sin anteojera ideológica y hay que ver qué encontramos, digamos, ¿no? Y también ver más allá de los testimonios a ver, Cipriano Reyes ustedes saben, fue un dirigente sindical, uno de los pioneros del 17 de octubre, que después se enemistó con Perón y estuvo 8 años preso, digamos, ¿no? O sea, digo, también enfrentarse a Perón no era una cosa tan, digamos, tenía sus costos, digamos, ¿no? Pero digo, para cerrar, me parece que hay que meterse mucho más con ese tema, y lo de los comunistas, ahora no me acuerdo, lo voy a chequear. Gracias, de vuelta. No, a vos, Jorge, muy amable, muchas gracias. Gracias, Marcelo, gracias, Jorge. Estamos medio pasaditos de tiempo, pero le vamos a dar la palabra a Magdalena, que aparte cita de Neuquén y me había levantado la mano. Así que, Magdalena, y lamentablemente cerramos con la promesa por ahí de repetir una clase, porque tiene mucho interés. Adelante, Magdalena. Bien, muchas gracias a todos, gracias por la participación, gracias Jorge por la pasión que le pones a esto, la verdad que para mí fue una clase muy instructiva porque bueno, les comento que yo formo parte de la policía de la provincia del Neuquén correspondiente al cuerpo penitenciario. Me desempeño hace 16 años en todo lo que es este sistema, entonces me llegó muy de cerca porque nosotros, bueno, más allá de un estudio muy, muy por encima de lo que era la historia, me trajiste a una conclusión, a una autocrítica incluso, en relación a cómo estamos como servicio. Nosotros en nuestra provincia no tenemos conformado un servicio penitenciario, dependemos del cuerpo de policía. Entonces, por lo tanto, no tenemos esta facultad que se quiere sobre materia penitenciaria, salvo aquellas que nos puedan delegar, bueno, nuestra jefatura máxima. Asimismo, bueno, estamos años luz de poder compararnos con lo que es el sistema penitenciario federal. Recientemente, en lo que es la provincia de Neuquén, se cerró una famosa cárcel, que es la Unidad 9, que es federal, que se traspasó a la ciudad de Cenillosa con una construcción de un complejo penitenciario, que en primera medida estaba destinado a la penitenciaría provincial. Pero bueno, estas cuestiones que hacen en las políticas públicas, y sobre todo en políticas penitenciarias, bueno, nosotros hicimos un retroceso bastante importante en lo que es la ejecución de la pena, así que bueno, estamos ahí transitando esta situación, así que agradezco la pasión puesta por Jorge, ojalá pueda tener la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes, y bueno, remontar que simplemente nosotros ya venimos con una historia en cuanto a las cárceles de hechos sangrientos, como lo que es el hecho de Zainuco, con el traspaso de la capital de la provincia del Neuquén, de Chosmalal, lo que es hoy Neuquén, y bueno, con lo que eso generó la matanza, que bueno, hoy por hoy incluso tenemos una agrupación que apoya y lleva adelante las causas de los privados de su libertad, y que justamente se denomina Zainuco. Y bueno, hay un colega, buen amigo, se llama Fernando Casullo, que ha escrito sobre la cárcel de Neuquén, no sé si lo has leído, digamos, tiene algunas cosas. Sería muy interesante poder contar con esa. Nosotros como penitenciarios, como te digo, como base penitenciaria no tenemos mucho abordaje en esto, y sobre todo viniendo de la instrucción policial, en donde implica otra forma de pensar, otra forma de aplicar. El cuerpo de policía está militarizado, si se quiere, en su contexto de instrucción, en donde, bueno, ha costado mucho incluir estos nuevos movimientos, ¿no? Con las nuevas reformas de la 24660. Nosotros incluso todavía no tenemos conformado el gabinete técnico criminológico, por decirte un pequeño detalle. Se conforma con pequeñas personas que forman parte, o sea, trabajan en distintas áreas de la unidad, y bueno, y con eso tratamos de llegar adelante. Y bueno, como conclusión te podría llegar a decir que necesitamos un nuevo petinato, y si lo pueden encontrar, mándenlo a la provincia de Neuquén, por favor, que lo necesitamos con urgencia. Y bueno, coincido plenamente con lo que decía Susana. Yo actualmente soy alumna de la carrera de Derecho, estudiando en una universidad que bueno, que es de manera virtual, porque nosotros no tenemos universidad.
Y estas cuestiones que dice Jorge en cuanto a no impulsar al personal penitenciario, a mí se me denegó institucionalmente porque, bueno, la carrera de Derecho no está constitucional, no está tenida en cuenta como de interés institucional para la policía. Entonces yo digo, ¿en qué lugar estamos, no? Porque si uno quiere perfeccionarse, quiere capacitarse y demás, qué mejor puesto de manifiesto en nuestra tarea diaria. Ustedes me ven así en mi figura femenina, pero bueno, yo trabajo en cárceles de hombre, me desempeñé durante mucho tiempo, he participado en hechos, bueno, de violencia, en motines, bueno, afortunadamente nunca transitamos una toma de rehén, pero asistencia inmediata, o sea, de codo a codo con los que están privados de su libertad. Y muchas veces hay que vivir la realidad interna, como decía Susana, para poder comprender hacia dónde vamos. Por eso es muy interesante, Jorge, tu aporte, porque para saber a dónde vamos necesitamos saber de dónde venimos. Y necesariamente tiene que haber un abordaje más serio y bueno, con más recursos. Hoy por hoy las unidades de nuestra provincia están colapsadas, con una pandemia que dejó en evidencia un montón de situaciones que no estaban previstas y que incluso fue hasta casi imposible la presencialidad educativa. Un derecho tan fundamental como la educación resultó ser todo un reto. Imagínense eso aplicado a la salud y a todo lo que, todos los pilares que convergen en esto. Así que bueno, yo agradecida eternamente y espero volver a encontrarlos a futuro. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana. La única acotación que voy a hacer es que eso, mandar un nuevo Petinato, por favor, no mandemos a Roberto Petinato hijo porque va a ser un desastre. Pero bueno, lamentablemente seguiríamos obra, la verdad, bueno, a todos nos interesa además este tema en particular y fue excelente la participación de hoy, gente además por fuera de